Paralelamente a estos avances, la industria cinematográfica cada vez era más grande. Edison, que vio la oportunidad, se hizo con los derechos de explotación del cinematógrafo en Estados Unidos. O bueno, más bien lo intentó, pues tras juicios y tiros de por medio, los productores independientes que no querían pagar el canon impuesto por Edison decidieron irse hacia Los Ángeles para evitar a Edison y sus leoninas condiciones. Recalaron en un pequeño pueblecito llamado Hollywood y allí pudieron desarrollar la industria evitando pagar a Edison los royalties que exigía. Además, allí tenían mejor tiempo y más horas de sol, lo que fue claramente determinante para que germinase una industria que prácticamente abarca el mundo entero. Resulta irónico que los grandes estudios que se fueron allí para evitar pagar a Edison los derechos de autor sean ahora los que actualmente tratan de que la gente pague sus derechos de autor. La historia se repite nuevamente. Uno de los avances más significativos fue el desarrollo del color. Los esfuerzos por intentar obtener el color en el cine se dieron desde el principio pintando fotograma a fotograma. Es decir, los cineastas no querían ver las imágenes en blanco y negro, pero técnicamente era inviable por el momento, con lo que recurrían a este tipo de ingenios. Pensar que pintar a mano los 129.000 fotogramas que conforma una película de 1 hora y media es una tarea titánica y lenta de procesar. Más adelante, este sistema se mecanizó y se usaban plantillas y entintadoras para dar énfasis a determinadas escenas. Este sistema duró hasta 1930. Pero fue en 1906 cuando nació el primer sistema de color, en 2 colores inicialmente, por parte de George Albert Smith, llamado Kinemacolor. Lo que se hacía en este sistema era exponer la película sucesivamente sobre filtros de colores a una velocidad superior a la normal, para que luego en un proceso de revelado se reprodujese a la misma velocidad de tal forma que ambos fotogramas iguales pero con colores diferentes se superponían y generaban una única imagen en color. Como se puede observar, el sistema está lejos de ser perfecto, pero es un primer paso hacia un sistema de color verdadero. Durante unos años salieron numerosos sistemas similares entre sí, todos ellos basados en la adición de color, y posteriormente salieron otros sistemas basados en la sustracción de color. Pero en el año 1926 se produce la gran revolución de parte de Technicolor. El proceso se realiza sobre un solo negativo, lo que obviamente ahorraba costes y simplificaba procesos. Este sistema además generaba unos colores llenos de color, vibrantes, nunca visto antes. También cambia el material donde se realiza el positivo o copia de visionado, pasando del celuloide, que era altamente inflamable y origen de muchos incendios en cines, a otro más resistentes, el acetato. La industria del cine daba pasos de gigantes, pero un enemigo mortal llegó para complicar las cosas. La llegada de la televisión removió la industria. ¿Para qué iba a salir la gente al cine cuando en su casa podría ver las películas? Aun estando en desventaja técnica, era un enemigo realmente complicado de batir, así que tuvieron que innovar nuevamente. Bien, para situarnos técnicamente, analicemos un trozo de celuloide. Como podéis ver, el ancho total del film son 35 milímetros, de ahí que al cine siempre se le asocie como 35 milímetros por este ancho. Cada fotograma tiene un tamaño de 22 milímetros de ancho por 16 milímetros de alto, con una relación de aspecto de 1.37, que es un poquito más ancho que el formato 4/3 de la televisión antigua, que tiene una relación de aspecto de 1.33.
En un lateral tenemos la banda de sonido, que generalmente es óptica y en aquellos años con un solo canal de sonido. Así, la comparación con la televisión de aquel entonces era demasiado igual. Durante una década el público fue bajando hasta llegar a niveles realmente preocupantes. Había que tratar de convencer de nuevo al público, ofrecer algo diferente, ¿pero qué? Pues aquí estuvo el contraataque de la industria en 1952. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Cinerama, la gran apuesta por la espectacularidad. ¿Alguien sabría decir cómo cree que funciona? Bueno, calma, todos a la vez no. Si os fijáis en la imagen, se puede apreciar claramente que hay como 3 secciones empalmadas. Eso ya os da una pista de por dónde van los tiros. Efectivamente, este formato ultra panorámico se lograba gracias a un sistema de 3 cámaras sincronizadas en una posición que cubrían 120 grados en horizontal y una relación de aspecto o aspect ratio de 2:59:1, lo cual es muy ancho. Si a la hora de capturar la imagen ya era complicado, la proyección de las imágenes también era un reto, pues se usaban 3 proyectores sincronizados que proyectaban cada uno de ellos la parte que le correspondía, sobre una pantalla que además era exageradamente curvada, pues de lo contrario no era posible obtener una imagen correcta debido a la distorsión de imagen que capturaba el formato. Sin embargo, solo hubo 2 películas con narrativa y guión que se hicieron en este formato: La conquista del oeste y El maravilloso mundo de los hermanos Grimm. El reto de conseguir tan ansiado formato exageradamente panorámico llegó por fin tras la invención de la lente anamórfica. Lo que hace este tipo de lente es estirar la imagen verticalmente para que en el proceso inverso se logre una imagen el doble de ancha que ocupe todo el negativo de exposición. Este sistema tiene un nombre que ciertamente es muy conocido y que ha trascendido a la historia del cine. Efectivamente, Cinemascope. En 1953 se proyectó la primera película rodada en este formato súper panorámico llamada The Row. Este nuevo formato era mucho más sencillo y más económico y obtuvo el espaldarazo definitivo para que la gente volviese al cine de nuevo, pues era un formato que la televisión por aquel entonces no podía competir al ser más cuadrada. Llegados a este punto nos falta un último formato, pues tenemos el original 1.33 o 4 tercios y el nuevo formato Scope o 2.35. Aquí es donde hace aparición otro nombre muy conocido por cinéfilos y gente de más edad llamado VistaVision, que innovó girando el negativo 90 grados para abarcar más espacio y obtener más calidad y que introdujo el formato 1.85:1 o panorámico. A rebufo de Cinemascope salieron un montón de formatos idénticos buscando diferenciarse, pero al final el genuino Cinemascope fue el que se llevó el gato al agua, y así hasta hoy. Ahora vamos a hablar sobre los 70. No, hombre, no, los 70 milímetros. El formato de 70 mm fue desarrollado casi a la par que el formato de 35 mm en 1929. Pese a su mayor calidad técnica, la mayor parte de los estudios decidieron migrarse a los 35 mm y dado que le dieron la espalda masivamente, desapareció del mapa. O más bien quedó dormido durante unos 25 años. Uno de los más conocidos dentro del gran formato se llamó TOF-AO, introducido en 1955. Con los 70 mm sí que había una significante mejoría en cuanto a la calidad de la imagen, y prueba de ello eran las pantallas gigantes curvadas que se hicieron para mayor gloria de los espectadores. Sin embargo, el tirón del formato 35 mm hizo que muchas producciones que originalmente se filmaron en 65 mm acabasen proyectadas en 35 mm. No todo estaba perdido, porque a raíz de ello salió un nuevo formato de 70 mm muy conocido hoy día. ¿Alguno sabría decirme cuál podría ser?
IMAX, que significa imagen máxima, se presentó en 1970. Su objetivo era lograr la mejor imagen posible y la más grande. Lo lograron con creces, con un tamaño de fotograma que deja al formato de 35 mm e incluso al de 65 mm a la altura del betún, y con un tamaño de pantalla que hoy día es el más grande de todos, 29 metros de ancho y 21 metros de alto. Los que hayan ido a una sala IMAX lo habrán podido comprobar, no hay nada mejor, en serio. El formato IMAX es hasta la fecha el mejor formato basado en film, y dada la expansión del formato digital, probablemente sea el último.